Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Frutos del arrepentimiento. Mateo 3 del 1 al 17. El devocional de hoy se resume mucho en la lectura de Isaías 53, cuando dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó como oveja, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un misterio grande de cómo en el mundo espiritual toda nuestra carga, toda nuestra humillación, la depresión, la ansiedad, la miseria, la angustia, fue cargada en Cristo. Y por eso su sangre habla más que la de Adán. Y por eso debes saberte limpio, amado y perdonado, porque se pagó un precio muy grande. En el verso 12 dice, 53 dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oye, hermano, qué cosa tan hermosa. Dice, él fue contado con los pecadores, oró por los transgresores y llevó el pecado de muchos. ¿Cómo fue él contado con los pecadores? En el devocional de hoy dice que Juan estaba predicando en el desierto, bautizando, reprendía a las personas. En aquel tiempo los judíos no se bautizaban, solo se bautizaban los no judíos, los gentiles. Pero Juan le dice a los judíos: generación de víboras, descendencia de víboras. Ustedes no son descendencia de Abraham, ustedes son descendientes del diablo. Le dice de víbora, de Satanás, de la serpiente. Y Juan los invitaba a arrepentirse. Fíjese, el arrepentimiento sin una verdadera confesión, sin estar dispuesto a apartarse. El bautismo que no tiene un verdadero arrepentimiento es en realidad un simple chapuzón o un baño de agua. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, realmente hubo entonces un bautismo. Y Juan los llamaba a un verdadero arrepentimiento. Los escribas y fariseos cuestionaban a Juan: ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? Pero allá de repente llega alguien que no cuestiona a Juan, sino que sencillamente se cuenta él mismo entre los pecadores: Jesús. Él no necesitaba bautizarse, pero Jesús viene y ocupa el lugar tuyo y mío y se cuenta a sí mismo como uno de los pecadores, de los que necesitan bautismo. Si tú estás escuchando este devocional en esta mañana y no te has bautizado, pregúntate: ¿estás tú ocupando el lugar de los escribas y fariseos que creen que no tienen que bautizarse? ¿O debes tú ser un imitador de Cristo? Y como Él se contó por nuestros pecados, que tú seas contado entre los que te acogen al bautismo y a la sangre de Cristo. Leamos Mateo 3, nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Él tuvo un ministerio tan poderoso, tan único, que sencillamente le decían el Bautista. No le decían el predicador, ni el hermano, ni el profeta, ni el apóstol. El Bautista. Él vino predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en griego se dice metanoia, es decir, mente nueva, cambio de mente. Entonces, el arrepentimiento no es un acto de tristeza, es un acto de cambio, es una acción.
Por ejemplo, cuando usted está en Nueva York y viene para República Dominicana y alguien te dice, ven, y tú sales, ¿ok? Y vienes a este país, eso en sí es lo que la Biblia describe como un arrepentimiento. Cuando tú tomas acción, cuando puede observarse un cambio en lo que tú eras antes y lo que eres ahora. Los griegos le llaman cambio de mentalidad, metanoia. Los judíos le dicen volverse del camino donde vas y darle espalda a lo que estaba haciendo y poner el rostro de nuevo a Cristo. Juan le dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Él tenía una unción especial. Dice la Biblia que toda Judea salía donde Juan para ser bautizado. Algo los empujaba allí, y cuando llegaban confesaban sus pecados, se sentían reprendidos por aquel mensaje poderoso y pedían ser bautizados. ¿Fuiste tú ya bautizado? Ese himno antiguo tan hermoso que dice, en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. Toma nuestros corazones, llénalos de tu bondad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Y dice también, en las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Amén. Quiera Dios que también tú des ese paso de ser bautizado, de seguir las pisadas del Maestro, de entregar tu corazón al Señor, de arrepentirnos y que, como dice el devocional, que demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sucede eso? La palabra bautismo en griego significa inmergir, sumergir totalmente. Él los bautizaba en el río Jordán, y cuando los hundía allí, luego los sacaba de nuevo. Y Romanos capítulo 6 dice que eso simboliza la muerte. Cuando eres sumergido significa que moriste a las cosas de este mundo, y cuando te sacan de nuevo significa que declaras al cielo y a la tierra, al cielo y al infierno, que eres hijo de Dios, que moriste al viejo hombre, que tomas lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermano, recibe tu bautismo en esta mañana, en el nombre de Cristo. Si no estás bautizado, que en esta mañana tú digas, yo recibo el bautismo y dispongo que me bautizo en el próximo bautismo.
Amén. Próximamente tenemos un retiro poderoso, el retiro Encuentro con Dios, el fin de semana del 27 de febrero. Te invitamos a que nos acompañes y que no te pierdas de ese próximo bautismo. Dice el verso 6 que muchos venían confesando sus pecados. Yo imagino las escenas hermosas, personas llorando, arrepintiéndose, abrazando a sus hermanos, pidiendo perdón por sus pecados. Y en medio de aquella escena tan hermosa, dice el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que ellos decían que ellos no tienen que bautizarse. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Oyó lo que le decía Juan? Ellos pensaban que ellos no necesitaban bautizarse. Y Juan le decía generación de víbora. Y le decían, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no dé fruto. Por tanto, el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. El devocional de hoy, fruto de arrepentimiento. Hay un hacha para cortar al que no da fruto. Y luego dice la Biblia, serás echado en el fuego. El verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Oh, gloria a Dios. Poderosa predicación, sin muchas palabras, sin mucha teología, sin mucho conocimiento. Yo les bautizo en agua, pero Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué lindo. Él nos mandó ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere sea salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Él dijo, id bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Espíritu Santo y fuego. ¿Recibiste ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Hay gente que ya fueron bautizados en las aguas, pero le falta el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Es una experiencia hermosa. Búscala. La Biblia dice que el que pide el Espíritu Santo, Él se lo dará. Si no has sido bautizado, pídele, dice Señor, yo quiero ser bautizado en las aguas si aún no he sido bautizado. Y dígale, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, quiero ser bautizado. Porque no quiero ser contado con la paja que serán echados al fuego eterno. Dile, yo quiero ser contado con el trigo que tú llevarás a tu morada. El verso 19 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hay una palabra muy poderosa cuando dice, entonces Jesús vino de Galilea. Hay una tradición católica que dice que fue que la mamá de Jesús lo llevó, lo hizo que se bautizara, o que lo llevó y que sus hermanos fue que le dijeron que todo eso es falso. Aquí dice, Jesús vino de Galilea voluntariamente a hacerse pecador. Los escribas y fariseos le decían a Juan, no, nosotros somos hijos de Abraham, muchachos. Y entonces viene Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, y se bautiza. Eso nos deja muy mal parado usted y a mí, que estamos de comparones, de bulteros, de aguajeros, de que yo no le hago mal a nadie, yo no necesito. Arrepiéntase. Enjuáguese la boca antes de estar hablando cosas raras, como dicen los dominicanos.
Busque de Dios que el tiempo se acaba. Siga las pisadas del Maestro. Escapa por tu vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dice el verso 15. Jesús le respondió, deja, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso. Otro de los evangelios dice, y mientras oraba, los cielos fueron abiertos. Él lo bautizaron y oraba a su Padre Celestial. Y en ese momento los cielos se abrieron. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Padre dio testimonio de él. Lo mismo pasa contigo y conmigo cuando somos bautizados en las aguas del bautismo. Aleluya. Hoy confieso yo mi fe. Tal vez tú estás lejos, tal vez no hay agua donde está, pero hoy tú puedes en el mundo espiritual decir, hoy yo me bautizo. Y aunque cuando venga el próximo bautismo lo hace de manera física, pero hoy tú puedes decir, yo confieso en mi fe, entro a la familia de mi Dios y declaro que soy nueva criatura. Y declaro que he pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Le digo esto porque recuerdo un día una señora de la iglesia. Ella llegó